La verdad es que mi experiencia en el Ártico me ha sorprendido. Yo hasta este momento pues, sí que había trabajado mucho en lo que son los viajes y las expediciones, pero más en ecosistemas o selváticos, ecuatoriales, tropicales o desérticos, luego también viajes con un interés tal vez más periodístico o testimonial más que periodístico, a guerras, a conflictos, y nunca había estado tan al norte en el Ártico. Desde este punto de vista, la verdad es que he vuelto maravillado porque me parece una tierra durísima y al mismo tiempo un santuario. A mí me gusta mucho hablar de la idea de santuario, ¿no? Que también utilizan algunas organizaciones como Greenpeace para protegerlo, pero es que es cierto, es un lugar muy duro para ser habitado por el ser humano y eso hace que paradójicamente sea un paraíso para un lugar donde se han refugiado, un refugio, numerosas especies. Luego no solo desde un punto de vista natural, ¿no? También tiene sus culturas, a diferencia de la Antártida, el Ártico tiene culturas propias árticas e incluso un mestizaje con otras culturas que han llegado posteriormente, ¿no? Occidentales, etcétera, y eso es fascinante, ese choque por ejemplo, de la comunidad inuit con la modernidad, como en una generación están pasando, en 2 generaciones, a aparecer en el mundo globalizado como pues con una ingenuidad que sorprende y es digna de investigación. Y luego, por otra parte, pues la propia dureza del lugar y los grandes silencios. Pues es un lugar donde sabes que no puedes pisar lugares donde no va prácticamente nadie, y si va es algún cazador inuit casual que puede pasar por ahí casualmente o muy estacionalmente, vamos. Y en un mundo en el que ya hay tanta gente, es tan difícil aislarse, se consigue casi un aislamiento espiritual, no desde un punto de vista religioso, pero sí es algo extraño, extraordinario, que queremos plasmar en esos audiovisuales y en esos proyectos literarios que vamos a realizar. Con el fin de concienciar, ¿no? De sensibilizar a la gente sobre la necesidad de conservar el santuario, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos varios objetivos. Uno de ellos, el principal probablemente, es ese. A mí, que me gusta hablar a la gente con el lenguaje de la actualidad, me gusta hablar de la serie Juego de Tronos, se ve a los hombres con sus pugnas políticas y de fondo hay una gran amenaza en el norte, que en el fondo es el quid de la cuestión, es lo que los va a barrer a todos, y ellos no se están dando cuenta, pues nos está pasando lo mismo, ¿no? En este momento, además de la actualidad de crispación política que vivimos, pues no nos estamos dando cuenta que la verdadera batalla es el cambio climático, y desde luego el Ártico es el punto clave, es el ojo del huracán. Si el Ártico se degrada, va a afectar absolutamente a todo el globo. Sí. El viaje que comentaba fue este verano durante un mes. ¿Qué fue lo que más le impresionó? Eso que comentaba de los inuit, el aislamiento. Bueno, a mí me gusta, yo he trabajado mucho sobre la idea del viaje, utilizándolo como una herramienta, ¿no? Es una especie de hilo narrativo, todo viaje tiene comienzo y un final, pero lo utilizo como excusa para divulgar historias, a veces también culturas humanas que desconocemos, divulgarlas. Los inuit serían una parte, pero luego también historias personales de gentes que encontramos en nuestro viaje, con los cuales hablo o a los cuales entrevisto. Por supuesto, también mis sensaciones sobre el terreno, y como buen licenciado en Historia, mi misión también es hablar del pasado, de qué hombres se dejaron caer por esas tierras, con qué motivaciones, qué buscaban, qué pretendían. Y lo suelo plasmar en libros que voy escribiendo cuando puedo, ¿no? Debe ser fascinante la historia de los inuit, ¿no? ¿Qué contaban o qué les lleva a mantenerse allí, ¿no? Aislados en esas condiciones extremas? Sí, es curioso porque encontramos a algún antropólogo, concretamente un antropólogo japonés en Shirapaluk, que estaba trabajando. Decía lo extraordinariamente complicado que es acceder a esta cultura. En primer lugar, él tuvo que aprender, siendo japonés, danés,
para poder saber la gramática inuit, porque solo hay libros daneses que la expliquen. En segundo lugar, una vez que ya supo o creía saber las bases del idioma inuit, se dio cuenta que solo podía acceder a pequeñas comunidades porque las demás hablaban un idioma completamente diferente, incluso cambiaba de familia en familia. Luego además es una comunidad que ha sufrido muchísimo la agresión del mundo exterior, ¿no? Entonces se cierra sobre sí misma, también está muy harta de los antropólogos, los científicos, porque ha habido muchos en esos territorios y los inuit son pocos. Entonces cada vez es más difícil para ellos investigar. Y eso me pareció también realmente interesante. Todo el mundo me insistía, es muy difícil que te abran sus puertas, ¿no? Bueno, la realidad es que yo no vi eso, ¿no? Una vez que nos resultó relativamente más sencillo de lo que me habían vaticinado el entrar en esos hogares y en esas casas. ¿Y qué se contaban? Bueno, por ejemplo, nosotros estuvimos en territorios bastante remotos en el norte, en Sjorapalu, que es la población más al norte, en Groenlandia, y en Grisefjord, que es la más al norte en Canadá, una de las más al norte, ¿no? La única de la isla del Ellesmere. Y eran prácticamente cazadores en su totalidad, y era muy interesante, ¿no? Porque ellos entendían el mundo moderno y habían accedido a tecnologías tipo Internet, y al mismo tiempo seguían cazando según las mismas técnicas que sus ancestros, ¿no? Este choque entre el mundo contemporáneo, casi digamos, no iba a decir espacial, pero sí, porque del hombre que ha llegado al espacio y de los cazadores recolectores se aúna en la cultura inuit. A mí lo que me sorprendió es que no se han visto tan fascinados, que es lo que suele ocurrir, como para huir toda la juventud en masa una vez tienen televisiones a las ciudades en busca de lo que ven en la televisión, sino que había muchísimos jóvenes todavía en las aldeas inuit, o sea que siguen manteniendo un interés por seguir viviendo donde viven, ¿no? Que en otros lugares se ha producido una fuga del campo a la ciudad, producida por esta cautivación por el mundo urbano. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada.